Bien, el título del mensaje de hoy es El poder de la debilidad. Es aparentemente contradictorio, ¿no? Pero en el contexto bíblico es más que claro. Y vamos a solamente hoy, en un mensaje más acotado, a desarrollar este mensaje a partir de 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7, donde Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, habla de esto justamente de una manera tan profunda, de una manera tan gráfica, que nos va a ayudar a entender este santo poder que habita en los verdaderos creyentes, que nos capacita para hacer lo que tenemos que hacer, ser mensajeros del Evangelio hasta lo último de la tierra, y cuando consigamos a alguien que preste oído a ese mensaje de salvación y perdón, convertirlo en un discípulo de Jesucristo, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y comenzar a enseñarle que guarde todo lo que Jesús nos ha mandado. Todo. Predicarle todo el consejo de Dios. Como decía Pablo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Le guste o no le guste, caiga bien o caiga mal, anunciar cumplidamente toda la verdad de Dios. Esta porción, la Biblia, el título que no es ya palabra infalible o revelada, el subtítulo que aquí se pone en algunas Biblias, es tesoros en vasos de barro. Y escribe Pablo y dice de esta manera, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que actúa la muerte en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, no abandonamos, significa. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Cuando Pablo habla del vaso de barro, cuando comenzamos a leer allí en el verso 7, este vaso de barro, esta vasija de barro a la cual Pablo hace referencia, es una palabra griega que se remite más bien a describir esas vasijas que se utilizaban, como hoy tenemos cacerolas,
cestos, recipientes en general, acero inoxidable, plástico, aluminio y demás materiales, ¿no? Bueno, la vasija de barro era de barro cocido, por supuesto, algo que no tenía, en este caso, la palabra a la cual hace referencia Pablo, una vasija que no en sí mismo no tenía nada de valor porque se utilizaba para los desperdicios. Generalmente es raro encontrar en una casa un cesto de la basura de acero inoxidable. Cualquiera compraría una vasija de acero inoxidable para hacer una comida en tal caso, ¿no? O un recipiente de metal adornado para guardar ciertos afectos materiales. Pero jamás utilizaría para la basura algo decoroso. Bueno, esa simple vasija de barro es la que Pablo utiliza para describir la persona del cristiano, la humanidad del hombre, él o como cualquier cristiano, para mostrar que tanto el mensaje del Evangelio fundamentalmente como el Espíritu Santo, pero acá el mensaje, es aquel que contrasta con esa vasija que no le llamaría la atención a nadie en una casa de aquella época, que se utilizaba para desechos, para cosas que no tenían más importancia o iban directamente a la basura. Estaban en esa vasija de barro. Bueno, en este caso no es basura, sino un tesoro precioso, como es el mensaje del Evangelio de la Gracia, que está no en vasos de oro, seres humanos, sino en personas totalmente débiles, indefensas, carentes de una protección humana. Y esto obviamente es congruente con aquella comisión que Jesús ya le daba a sus discípulos cuando les dijo: vayan, no lleven ni alforja, ni bolsa, ni 2 túnicas, ni bordón, ni dinero. Vayan, sanen enfermos y prediquen el Evangelio. Anuncien que voy para allá o anuncien el reino de Dios. Bien, eso hicieron y volvieron ellos con el testimonio de la grande obra que había hecho Dios a través de hombres desprovistos aún de dinero. Así como decía nuestro hermano Lucas, no es que se necesite dinero, se necesita obviamente, tanto acá como allá. Pero no es el factor que determina que el Evangelio sea predicado, sino el factor que determina que el Evangelio sea anunciado es que sea en debilidad, movido por el poder de Dios, la excelencia del poder de Dios. Y eso es lo que hace que el hombre, a través de esta condición de debilidad, no pueda decir: gracias a mí, esta gente hoy es salva. Gracias a mí, esta gente va para el cielo hoy. Sino que pueda seguir diciendo: gracias a Dios. Y a pesar de mí, estas personas están hoy aquí. Gracias no a que Carlos ha sido perseverante, está hoy aquí después de 21 años, un ejemplo para que lo vea en vivo y en directo, sino gracias y solo gracias a la virtud sobrenatural de nuestro Dios, que nos ha dado en esta casa la capacidad de perseverar a pesar de toda contrariedad, a pesar de toda necesidad, atravesando la pandemia. A muchos que la atravesaron de taquito. Esto no es nada. Esto es pan comido porque somos de Cristo. ¿Quién nos podrá separar de Cristo? ¿Alguna cosa creada? Ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo.
ni ninguna, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y siguieron conectados, como sea. Y como decía nuestro hermano, a otros le costó su aparente fe. Digo aparente ahora porque si hubiese sido verdadera la fe de la persona que cree, lo lleva a perseverar. Por eso el que persevera hasta el fin, ese es el que es salvo, no el que lo hace por un poco de tiempo. Y Pablo utiliza 4 figuras, 4 metáforas de la debilidad. 4 metáforas. Él dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. La tribulación viene, los problemas, las preocupaciones te intentan penetrar, pero no logran angustiarte a tal punto que te hagan renunciar. En apuros, ajustados, apretados, amenazados, objeto de burla. Yo muchas veces lo conté, hermanos, cuando mis hijos eran chiquitos. Nos cansábamos de luchar cada bendito domingo de Dios para que ellos no dejen de venir a la iglesia con nosotros. Ni un domingo cedimos para que se queden con sus primos a jugar. Porque había tiempo para jugar. Pero había un tiempo que era crucial, el tiempo del Señor. Por eso están acá, como muchos de sus hijos. Están acá porque aprendieron desde chicos a ser cristianos fieles, a venir a adorar a Dios. Y todavía están y estarán. Porque la persona que se cría en Cristo, cuando es grande, sigue en Cristo porque así se crió. Estábamos en apuros, pero no desesperados. No llegamos a la desesperación porque sabemos que hay alguien que es nuestro pronto auxilio. Nuestro socorro en todas las tribulaciones, aunque se trasladen los montes a la mar, aunque tiemble la tierra, el Señor es nuestro pronto auxilio en todas nuestras tribulaciones. Perseguidos, no mucho, poco, no lo sé, pero no desamparados, porque Dios nunca nos ha dejado. Nunca nos ha dejado Dios y porque no nos dejó Dios, nosotros no lo dejamos a Él. Porque si Dios nos hubiese dejado, a los 5 minutos, nosotros estaríamos dispuestos a renunciar al desafío en el cual Dios mismo nos pone para su propia gloria. La valentía del cristiano proviene de Dios, no de su coraje, no de su bravuconada humanidad. Bravuconosa humanidad, vamos a inventar esta palabra. No es del poder de la determinación humana que viene la valentía a perseverar en Cristo, sino proviene de la simple presencia del Espíritu Santo que le otorga coraje al creyente para pararse desde aquel que lo convierte en un objeto de burla, como aquel que puede ser su mismo verdugo, al cual será la última vez que lo vea, quizá por lo menos en la tierra. Todo sabe que hay un Dios que prometió no abandonar y Dios no puede mentir. Esa es la convicción que tenían muchos cristianos en la arena de Roma, cuando con sus niños eran arrojados a las fieras. Ellos sabían que los tigres y los leones estaban a punto de ser soltados, pero ellos con alegría cantaban, así como cuando eran prendidos fuegos por el emperador Nerón para convertirse en antorchas humanas, para iluminar sus palacios mientras el emperador, borracho, disfrutaba de sus perversidades, mientras eran iluminadas sus perversidades con las antorchas cuyo combustible era el cuerpo humano de los cristianos. Ellos morían no quejándose, obviamente el dolor, obviamente es natural que así sea, pero no
quejándose contra Dios, sino morían cantando alabanzas. Porque sabían que después de ese instante de que cerrasen los ojos, los ángeles del Señor los llevarían directo al paraíso de Dios. Y animaban a sus hijos, no tengan miedo, porque en 2 minutos estaremos al lado del Señor. Ese coraje era otorgado por el Espíritu Santo y no proviene del hombre. El hombre sin Dios, ustedes vieron, se cansa de la religión. Se cansa del evangelicalismo, por eso hay gente que va de iglesia en iglesia, gente que se divide, gente que se fractura, porque se cansan de la religión. Se cansan de vivir en una serie de creencias que terminan agotando su paciencia, agotando su expectativa, no recibiendo lo que sus caprichos anhelaban. Se cansan y se van. Buscando quizá oír algo que satisfaga su curiosidad interior o su necesidad de experimentar algo nuevo. Experimentar algo nuevo de Dios, como si Dios tuviese cosas nuevas y cosas viejas y Él es inmutable por su propia naturaleza. Dios no tiene cosas nuevas. Dios es eterno. Como la Biblia no es antigua ni moderna, es eterna. No hay nada nuevo debajo del sol, pero los cristianos lo inventan. Y hay gente que les gusta eso, porque el ser humano por naturaleza es curioso, quiere descubrir lo nuevo. Y lo nuevo de Dios queda bien, porque va a descubrir lo nuevo de Satanás, ¿no? Pero lo nuevo de Dios queda bien. Cuando Dios no quiere que abraces lo nuevo, sino que lo abraces a Él y a su palabra. Simple. Lo que pasa es que su palabra a veces es cruda, a veces es tan realista que nos asusta. Y preferimos escuchar algún mensaje motivador solamente, cargado de emoción, de emocionalismo, algo que nos mueva un poco en medio de un mundo tan amargo, de gente tan ardida, tan complicada. Queremos escuchar algo que nos conmueva. No está mal experimentar, como de hecho lo experimentamos, algo lindo, producto de la comunión con Dios. Pero cuando lo único que buscamos es experimentar algo lindo, olvidándonos de la comunión con Dios y con los hermanos, es ahí donde somos arrastrados. Y Pablo, como muchos otros, como el pastor allí que presentamos, como muchos pastores, unos han muerto, otros han sobrevivido, este hombre fundador vivió hasta los 91 años. Así hay grandes testimonios de hombres que pasaron por crudas realidades y vivieron después muchos años para contar sus testimonios. Sin embargo, hay otros que no duraron ni 30 años porque fueron asesinados rápidamente. Y uno dice, ¿pero por qué Dios hace así? No sé, ni lo vas a saber. Él tiene un plan. No es tu plan, no es mi plan. No es como vos pensás, no es como yo pienso, es como Él piensa. Y eso no nos gusta, porque nosotros queremos tener nuestra iglesia que se acomode a nuestros horarios, que se acomode a nuestras costumbres. Que toda actividad gire en torno a nuestra perspectiva. Eso inconscientemente la naturaleza humana es así, es cómoda. Busca que todo se ayorne a nosotros, cuando somos nosotros los que debemos amoldarnos a Dios y al contexto donde Dios nos ha mandado permanecer y pertenecer. Es como trabajar en una empresa. Vos te tenés que adaptar a la empresa o no, vos le podés decir al gerente, mire, gerente, a mí no me copa mucho esto. Yo quisiese que cambien un poquito acá los departamentos, sobre todo la de recursos humanos, es media agria esa mujer. ¿La podría cambiar? ¿Y gerente qué te va a decir? ¿Pasa por recursos humanos? Allá te hacen el cheque, sí te liquidan el... Estás despedido. Sí. Y usted piensa que con Dios, la gente juega con Dios. Así piensa, no, pero Dios no me va a despedir a mí. Ah, no. O sea, con Dios podemos jugar. Con Dios podemos manosearlo, podemos hacer lo que queramos, podemos pedirle que... No. No, 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 no. Pablo era un hombre que dice, mire esta frase que él dice, llevando en el verso 10, llevando en el cuerpo siempre
llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, él sabía que estaba continuamente amenazado de muerte. Yo no sé si a usted le pasa, a mí no me pasa, pero no sé si a usted le pasa que está continuamente amenazado de muerte por causa del Evangelio, no por causa de ser un mal vecino o por ser una persona traidora o por algún delito que lo quieren matar, por narcotráfico en su barrio. Creería que no. No es justificable, pero es comprensible que si sos narcotraficante, los vecinos cuyos hijos consumen las drogas que se trafican, es comprensible que pase lo que pasa en Rosario, que quieran quemar y destruir todo. No es justificable porque ninguno está justificado, ninguno tiene el derecho a tomar justicia por mano propia. No tenemos ni delante de la justicia de los hombres ni delante de la justicia de Dios. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. No os venguéis vosotros mismos, porque mía es la venganza. Yo soy el que me vengo. ¿Recuerdan el título de Nahum? La ira vengadora de Dios. Ese es el Dios de la Biblia también, ¿eh? El Dios de amor, el Dios del dulce amor. Es el Dios que tiene una ira vengadora también al mismo tiempo. Y Nahum lo declara muy bien. Pero Pablo estaba consciente de esto, que al mismo tiempo que él estaba en amenaza, él, de alguna forma, sabía que eso estaba trayendo gloria para Dios, porque en definitiva cuando lo maten iba a glorificar al Señor, y su vida y su persecución terminaba siempre siendo de beneficio para las personas a las cuales él llegaba, porque llevaba el tesoro que él tenía en una vasija de barro, el Evangelio, que no es predicado por ángeles, que no es predicado por animales ni por las piedras. Pero la piedra dice, sí, pero si ustedes no hablan, aún las piedras clamarán. Eso es como decirle, bueno, es el colmo que las piedras Dios las tenga que hacer hablar. Pero si fuera necesario lo haría, pero no lo va a hacer, porque Dios ha sujetado su evangelio a nosotros, los cristianos, no a las piedras, no a los ángeles, sino a nosotros. Si nosotros no predicamos, nadie le predicará. La Biblia dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si nadie les enseña? ¿Cómo irán si no son enviados? ¿Y a quién se está refiriendo? A los creyentes, a los cristianos. Evidentemente, no es que dependa Dios de nosotros, es que hizo depender de nosotros. Que vayamos o que no vayamos para que alguien reciba la salvación soberana de Dios. Pero ¿cómo sé si Dios es soberano? Bueno, no vamos a entrar en eso, pero la responsabilidad es mía, la responsabilidad es suya. Con todo, mis queridos hermanos, esta debilidad a la cual Pablo estaba sujeta y la continua amenaza de muerte, yo creo que no es fácil para nadie llevar una enfermedad, por ejemplo, terminal, que te está comenzando cada mañana a amenazar con la muerte. Pero no sé qué es peor, que amenacen a tus hijos, que los van a matar, que amenacen a tu familia, que amenacen a los tuyos, o que tu esposo te diga, vos seguís yendo a tu iglesia, olvídate de mí. Entonces hay personas que logran acordar, dice, bueno, Dios es bueno, me quedo en casa y no voy a la iglesia cuando Él... Claro, hay casos y casos, pero estamos hablando de a veces de cuestiones meramente de palabras, no de violencia. Pero a veces logramos acordar con el infierno o con los seres humanos o con la familia, prefiriendo desacordar con Dios, faltarle a Dios, abandonar a Dios para quedarnos con nuestra familia. Es cuando negociamos nuestra posición delante de Dios porque es más conveniente para no sufrir persecución, para no sufrir el desprecio de nuestros familiares, para no sufrir la negativa de nuestros seres queridos, que ya no son tan queridos, o sí, deberían seguir siendo queridos, porque el cristiano es dado a amar a sus enemigos, aunque sus familiares se conviertan circunstancialmente en sus enemigos. Luego, por la promesa y por la fe, pueden ser ganados para Cristo.
Pero en el verso 13, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Él está citando un salmo, creo que es el 126, si no recuerdo, que dice, creí, por lo cual hablé. Está citando este salmo. Nosotros también hacemos lo mismo. Hablamos porque creemos y estamos en esta condición de debilidad, de persecución. Estamos ajustados, atribulados, perseguidos. Por todas partes, llevando siempre la muerte del Señor Jesús y siempre, aún así, predicamos porque hemos creído. Y ahí es donde ponemos otra vez sobre el tapete la realidad de que creer no es solamente creer que Jesús existe o que la palabra o la Biblia es la palabra de Dios, sino la pregunta es si crees lo que decís creer. Porque si crees lo que decís creer, lo obedecerías como la Biblia dice que hay que obedecerlo. Si amás a Dios sobre todas las cosas, lo amarías a Dios sobre todas las cosas, no sobre algunas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Por toda la ley y los profetas. Pablo creía lo que decía creer. Y Dios, y esta palabra nos interpela hoy y nos hace preguntarnos, ¿creemos lo que decimos que creemos? Porque la prueba nos pondrá a prueba, valga la redundancia, o la holgura en la cual podemos llegar a vivir nos pondrá a prueba. Los afanes o las riquezas y las codicias de otras cosas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Puede ser que una persona por presión niegue a Cristo. O puede ser una persona que por la holgura económica o la holgura social en la cual vive termine ahogando la palabra y haciéndola infructuosa. No produciendo el fruto que debiera, fruto de que a su vez esa fe deja de ser tal porque las obras que la acompañan desaparecen para dar lugar a esas codicias de otras cosas que terminan ahogando la verdad de Dios. Y finalmente Pablo muestra ese amor que tiene, que dice, estas cosas las padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, en medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Para que muchas personas más puedan decir gracias a que Pablo fue alcanzado por la gracia de Dios. ¿Me siguen? Gracias a Dios que Pablo, al haber sido alcanzado por la gracia de Dios, nos predicó el Evangelio y resistió aún bajo amenaza. Resistió en tiempo de enfermedad, resistió en tiempo de oposición, en tiempo de persecución, en tiempo donde todo estaba mal o donde en algún momento estuvo bien, porque él decía, sé padecer abundancia y sé tener necesidad. En todo y para todo estoy preparado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él sabía vivir el Evangelio con dinero en el bolsillo y él sabía vivir sin un peso en el bolsillo. Seguía sirviendo al mismo Cristo. Eso no lo movía de su banca, por decirlo así. Él estaba dispuesto a padecer lo que tuviera que padecer por amor a la gente a la cual él predicaba el Evangelio. Para que esto sea para la gloria de Dios, no para que digan, bien Pablo, qué valiente que sos. No para que aplauda a los hombres de Dios, sino para que esos hombres de Dios que hoy vieron proyectados aquí, que son apenas 2, 3, de los cuales hay miles, y a través de la historia hay cientos de miles, desde la primera iglesia en el primer siglo hasta el presente, pasando por toda la Edad Media. Miles y miles de mártires por la causa de Cristo. Muchos de los cuales en la Edad Media son los que disparan, no ellos, sino la gracia de Dios en ellos,
los movimientos de la Reforma, por medio de los cuales la Iglesia de Cristo permaneció a través de la historia y se ha desparramado el Evangelio de la salvación por toda América también, en medio de la creencia secular. Pero finalizo este mensaje mostrando que el desgaste, porque alguno puede ya desligarse de su responsabilidad apuntando al desgaste físico. Bueno, yo ya estoy grande para esto. Yo ya no estoy para estos trotes, decimos, ¿no? Y es cierto que a veces ya la artrosis, la artritis o algún accidente o algo como a este pastor lo limitó de por vida en su caminar. Ya no podía caminar. ¿Por qué? Por los golpes que le daban en la planta de los pies. Él no podía caminar, pero eso no le impedía seguir siendo lo que Dios lo llamó a ser. El desgaste del tiempo no invalida al creyente. En el verso 16, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando el interior, no obstante se renueva de día en día. Pablo en el interior era un hombre ferviente, como manda la Biblia, fervientes sirviendo al Señor, no perezosos, sino con ánimo pronto, con disposición, con esa garra, con esa valentía que requiere el evangelio verdadero. No con esa, bueno, lo que pasa es que yo para ahorrarme un problema, lo que pasa es que yo tan así no lo veo. Y empezamos con esas dilaciones, ¿no? Como con esas excusas y bueno, por esta razón yo ya tanto... Y empezamos a poner ciertos reparos a la hora de seguir adelante. Pero qué bueno encontrar esta frase que dice, antes no desmayamos. Antes, en vez de abandonar, en vez de renunciar, viendo a este hombre exterior golpeado, apaleado, cansado de sufrir. Usted sabe que el estrés crónico te termina destruyendo por dentro. Pablo no era un hombre que vivía danzando en el espíritu. Era un hombre sujeto a temores de dentro, tribulaciones por fuera, preocupaciones que se le agolpaban todos los días por todas las iglesias. Más eso, tumultos, cárceles, persecuciones, ayunos, desvelos, angustias, abandonos, traiciones. ¿Usted no cree que genera en un ministro de Dios el estrés crónico? ¿Usted piensa que es gratis? No es gratis. Te desgasta, te consume, te envejece antes de tiempo. Pero Pablo decía, no, sí, es cierto, te envejece, esto te saca la vida de adentro, te saca de la sangre todos los recursos que te quedan. Y es verdad, se va desgastando. No obstante, el interior se renueva de día en día. El justo florecerá como la palmera, dice la palabra. Amén. Porque él mire cómo miraba los problemas de la vida, los problemillas de él, como los nuestros. Decía, ¿por qué esta leve tribulación momentánea? Mire cómo la describe a esos golpes, cárceles, tumultos, prisiones, persecuciones, enfermedades, naufragios, abandonos, traiciones. Leve tribulación momentánea. O sea, la resume en esa frase, leve tribulación momentánea. Nos debería dar vergüenza. Nos debería dar vergüenza hacer una mueca quizá, de desagrado o de disconformidad. O nos debería hacer caer de rodillas de vergüenza el solo hecho que se cruce por nuestra mente un pensamiento que vaya en contra de Dios y su reino, que nos traiga cierta afecto por algún pensamiento de queja o de resentimiento o algún pensamiento de crítica o cuestionamiento. Nos debería dar vergüenza. Pues, yo así no trabajo. Pero qué bueno que todavía existe gente como Pablo que dice,
Mirá, yo estoy bastante apaleado con los años. Pero de aquí o de este servicio no me baja nadie. Y no lo digo con orgullo. No lo baja nadie porque Dios me ha puesto aquí. Y si Él quiere, aquí termino. Y si Él no quiere, ni el ángeles, ni la muerte, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna cosa, nada me separa de su amor. Porque esta leve tribulación momentánea, Él sabía que todo lo que se pueda sufrir en esta vida no tiene ni comparación. No tiene comparación, así como decía, esta tienda de campaña es el cuerpo en comparación con un edificio, lo que tendremos cuando estemos en la gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Quiere decir que en la medida que vos vas avanzando, tus puntos, tu puntaje, vamos a decirlo así, sigue creciendo. Sigue creciendo. Sigue creciendo. Y la gloria que has de recibir en la eternidad será cada vez mayor en tanto y en cuanto tu resistencia y perseverancia en la nada. Como yo digo, ¿cuántos años he predicado sin que nadie parezca escuchar el mensaje del Evangelio? ¿Cuántas veces he puesto mi boca en el micrófono para que nadie le preste atención? Y no digo de los cristianos, sino de los que no lo son. Dios sabrá por qué, pero algún día me enteraré de que hubo seguramente más de uno a quien la palabra le llegó y lo llevó a la salvación y al perdón de sus pecados. ¿Sabe cuál es el secreto? ¿Sabe cuál es el secreto? Y póngase de pie mientras. El secreto para perseverar y para no ser abrumado por las cosas seductoras de este mundo, para no ser seducido por los amores de este mundo, las luces de este mundo, para no ser seducido o no ser apurado por las amenazas de este mundo o de tu familia. ¿Sabes cuál es el secreto? No mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Algunos dicen, ay, no me puedo deshacer de este pecado, siempre caigo en el mismo pecado. ¿Sabes por qué caes en el mismo pecado? Porque tu mira no está en las cosas de arriba. Porque cuando la mira está en las cosas de arriba, no es que te convertís en un superhombre, es que tu mente está inundada de tanto amor por Dios y de tanto sincero y verdadero temor que te da miedo literalmente acercarte a la línea del pecado. Es más, decís, no, me retiro porque yo no quiero perder el amor que tengo con mi Dios. No quiero separarme, si es posible quiero alejarme más, por eso voy en pos de la santidad de Dios. Por eso no quiero fallarle a mi Dios, porque no quiero perder la dulce comunión que tengo con Él. No quiero, por eso ni me acerco. Pero cuando nosotros coqueteamos y nos olvidamos, simplemente dejamos que pasen los cultos y pasan los tiempos de aprender y pasan los tiempos de oración. Claro, terminamos viendo lo que está delante de nuestros ojos. Terminamos cediendo a los que nos ponen compromiso y decimos, sí, bueno, sí, Dios conoce. De carne somos, decimos, ¿no? Y nos justificamos, sí, bueno, después arreglamos, Dios me perdonará. Y como que le decimos a Dios, bueno, Dios, date vuelta un poquito, yo voy a jugar un ratito y después vengo. ¿Sí? ¿Sí, mi papito? ¿Y Dios qué hace? Silencio. Solo silencio. Pero el secreto es, para vos que querés permanecer como esos hombres, como esas mujeres, que le arrebataban a los niños de sus brazos, a esos hombres que le arrebataban a sus esposas de su hogar,
A esas mujeres que le arrebataban a su esposo de su hogar. Si querés ser uno como eso, no digo que te pase eso. Probablemente no, o sí, no sé. Dios sabrá, o dirá, o determinará. Pero no importa. Lo que va a importar es si tu mira está en las cosas de arriba, en las cosas que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, cuando vos pones la mira en lo eterno, lo temporal pierde valor. Lo temporal no pierde sentido, pierde su propio peso. Y comenzás a valorar lo que en realidad tiene valor. Decís, esto tiene valor verdadero y eterno. Yo quiero eso, no quiero otra cosa. No me traigan una ensalada de versículos, quiero la Biblia. No me traigan una bendición, un milagro, quiero a Cristo. No me traigan a mí una historia, un cuento, un chiste, quiero a Dios. No me den otra cosa. Solamente permítanme adorar a mi Dios y contemplar la hermosura de su santidad. Permítanme inquirir en su templo. Permítanme deleitarme cada día en sus mandamientos y meditar. Solo eso, permítanme. Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo cada día en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado, una cosa he pedido, no me las niegues antes que muera. Que no se halle palabra mentirosa en mi boca, ni en mi corazón, decía el salmista. Y cosas como esta podríamos inundar. No me quiten la mirada de mi Dios. No me hables. No me hables vanidades, no me hables de la bronca que tenés con tu hermano. No me hables de los desacuerdos que tenés en tu iglesia. No quiero escuchar, no me interesa escuchar. Solo háblame de mi Señor. Háblame de mi Dios, porque es lo único que me da vida. Háblame de Él. Háblame de su reino. Porque lo único que trae deleite a mi alma no son las vanidades, ni las vanaglorias, ni las cosas temporales, ni aun tus propios problemas. Tíralo a la basura. Comenzá a mirar lo eterno. Mirá a Cristo, su reino, su palabra, su evangelio. Seguí siendo una persona indefensa. Pero pastor, dicen de todo de mí y a usted, ¿sabe las cosas que he escuchado de usted? No se preocupe, no lo escuche, arrójelo todo a la basura. Deje que fluya la basura para el infierno y deje que Dios inunde su mente y su corazón, que solo su evangelio y su palabra te gobiernen. Solo la esperanza de su advenimiento te gobierne. Solo el levantarte cada día y decirle gracias Dios, porque hoy tengo una oportunidad más de quizás ganar uno más para Cristo. Y hoy voy a poder tener la oportunidad de interceder por un ministro de Cristo perseguido en la ventana 1040. Hoy voy a tener la oportunidad quizás, Señor, si me la concedes, de poder abrazar a mi familia antes que parta. No sé, hoy tendré la oportunidad de darle una mano a alguien que sufre, la oportunidad de darle un abrazo a alguien que llora, desconsolado y abandonado. Hoy tendré la oportunidad de darle una mano a mi hermano que sufre en silencio y nadie lo sabe, sin cuestionar, sin preguntar por qué está mal, sino decirle, vamos, arriba, Dios está contigo, Él quiere y desea, y su palabra dice que quiere usarte. Aunque te sientas como una vasija de barro, atribulada, abandonada, que nadie quiere, en apuros, en persecución, como una pared desplomada, aunque te sientas así, recordá que la excelencia del poder es de Dios y no nuestra. No es nuestra la excelencia del poder de Dios. Por eso Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Gracias, Dios. Oramos, Señor.
Gracias, porque nos permites pensar en las cosas eternas. Nos permites poner en una balanza imaginaria las cosas temporales y las cosas eternas. Y nos llenamos de vergüenza cuando miramos el pasado de nuestras decisiones y de nuestros pensamientos. Pero también nos llenamos de gratitud cuando miramos adelante con esperanza y decimos, ahora sí, Señor. Ahora sí, Señor, comprendo. Ahora entiendo que no es con ejército, no es con fuerza, sino con tu Espíritu Santo. Así como Zorobabel, débil, sin fuerzas, fue respaldado por Dios y Dios movilizó al sumo sacerdote Josué, movilizó a Zorobabel, el gobernador, y a todo el pueblo que tuvo ánimo para trabajar. Ahora también veo tu mano y tu gloria, Señor, derramando tu gracia sobre nosotros para que tengamos ánimo para trabajar y edificar tu iglesia, edificar el templo para morada de Dios en el Espíritu, donde nosotros somos edificados como piedras vivas, alineados sobre el fundamento de Cristo y los apóstoles, para ir siendo edificados como un templo santo al Señor. Padre, gracias en esta mañana que pudimos ver la hermosura de tu poder y de tu evangelio en vasijas de barro, para que nunca sepamos que depende de nosotros, sino de Dios que tuvo misericordia, de nosotros primeramente y de aquellos que alcanzaremos por tu bondad y poder. En el nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos...